Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar acerca de los derechos fundamentales, principalmente de los derechos de propiedad, los derechos de seguridad jurídica y los medios de defensa que salvaguardan los derechos fundamentales, ¿sí? Vamos a comenzar con los derechos de propiedad y vamos a ejemplificarlo con una noticia que es reciente, que habla sobre la vinculación a proceso a un alcalde de Oaxaca. Lo vinculan a proceso por despojo. La noticia dice más o menos así, dice que un juez de control vinculó a proceso a Antonio Morales Toledo, presidente municipal de Villa San Blas Atempa, Oaxaca, por el delito de despojo. Esto es en una causa penal 272/2018. Dice que el implicado irrumpió violentamente a un predio y despojó a un grupo de ejidatarios del mismo. El Tribunal Superior de Justicia informó que en los próximos días darán a conocer la situación jurídica del alcalde. Y los regidores exigen la revocación del cargo del presidente municipal. Aquí lo que se observa en este caso, en esta noticia, es que se violaron sus derechos de propiedad. ¿De quién? Pues de los ejidatarios, ¿sí? Esto es de que toda persona tiene derecho a la propiedad, tanto individual como colectivamente, y nadie puede ser privado de sus bienes arbitrariamente, como lo menciona el artículo 27 de nuestra Constitución. También dice que la nación tendrá derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de expropiación. Bueno, esto es, solo los mexicanos por nacimiento, por naturalización, y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus asecciones, o para obtener concesiones de exploración de minas o aguas. Sí, esto es que estos ejidatarios eran propietarios de este terreno. Esta persona, Antonio Morales Toledo, se apropió de ese terreno, pero no fue legalmente. Los despojó totalmente de ellos. Ellos tenían ese terreno en lo que es un bien que era de dominio privado, es decir, que este derecho lo tiene una persona física o moral particular, o para gozar y disponer de sus bienes, las limitaciones establecidas por la ley, igual en el artículo constitucional número 27. ¿Sí? Entonces aquí se violaron los derechos de propiedad de los ejidatarios. Ahora bien, vamos a tocar los derechos de la seguridad jurídica. Este aspecto de la seguridad jurídica también es muy sonado, es ya muy visto, pero no lo entendemos como lo que es la seguridad jurídica. Nosotros vemos noticias que dice uno que se llevaron a tal persona y la recluyeron en tal lugar, y después entran derechos humanos y que se violaron sus garantías y todo eso. Eso también tiene que ver con la seguridad jurídica de la persona. Encontré una noticia también en donde dice que 4 elementos de la Policía Estatal Investigadora arrestaron de manera arbitraria a la locutora Alejandra Alegría Alvarado, la cual está recluida en el Centro de Readaptación Social, el que se conoce como El Cerezo, en Hermosillo, en Sonora. Relataron sus familiares que su hermano relató que esta señorita Alejandra, que sucedió la detención en un viernes cuando salía de la emisión de su programa de radio en Palacios,
y que los uniformados llegaron, no le mostraron alguna orden de aprehensión, la subieron a la unidad con engaños, y a pesar de que ella comprobó que trabajaba en ese medio de comunicación, no le hicieron caso y se la llevaron. Un juez primero de distrito llevó a cabo la primera audiencia después de su detención, donde algunos demandantes negaron que ella haya sido a la que habían acusado. O sea, los que estaban acusando de fraude, era un acuso de fraude, dijeron que esa persona no era, y aún así la dejaron detenida. Entonces ahí están violando los derechos de seguridad jurídica. De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la seguridad jurídica es la certeza que debe tener el gobernado de que su persona, su familia, sus posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad. Pero si ésta debe producir una afectación en ellos, o sea que si le va a quitar algo, debe de resarcir debe de darle algo por lo que le está quitando. Eso es como dice la seguridad jurídica, ¿no? Deben ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política de los Estados Mexicanos y sus leyes secundarias, ¿no? ¿Esto a qué se refiere? Que si todo individuo debe contar con la seguridad de que sus derechos y sus posesiones serán respetados en todo momento, y para que se pueda dar una afectación sobre estos derechos, la autoridad deberá de observar y se deberá de apegar a lo dispuesto en diversos ordenamientos legales, cumpliendo con todo lo establecido por la Carta Magna, ¿sí? Entonces, en esta noticia, pues obviamente no le respetaron su derecho de seguridad jurídica. Principalmente no le respetaron su derecho de seguridad jurídica en cuanto al artículo 16 de la Constitución mexicana, que debe de haber una garantía de que va a haber una autoridad competente para que se le acuse de algo, ¿no? Una garantía de mandamiento escrito en donde se funde y motive la causa legal para cometer ese acto de molestia en contra de su persona. Esto es, debieron de haberle notificado por escrito, llegado con ella y decirle por escrito: ¿sabes qué? Se te está acusando de esto, por fraude se te está acusando y todo, y te vamos a tener que presentar. No hicieron estas personas, entonces están violando sus derechos de seguridad jurídica, entre otras cosas que le han violado, ¿no? Porque pues al tenerla arrestada y los que están acusando, algunos no están comprobando que efectivamente ella fue la que los defraudó, pues ahí también están violando otros derechos, ¿no? Y por último vamos a hablar de los medios de defensa que salvaguardan los derechos fundamentales. En este caso hay una noticia específica que encontré, que es que el Consejo de Derechos Humanos condena el racismo sistemático. ¿Sí? Y así dice la noticia. Dice: el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó este viernes en los términos más enérgicos las prácticas racistas y violentas de la fuerza del orden contra las personas africanas o afrodescendientes, en particular las que condujeron a la muerte de George Floyd a manos de un policía el 25 de mayo pasado en Minnesota, Estados Unidos. Una resolución adoptada por el Consejo de manera oral y sin votar también hace referencia a las muertes de otras personas. Rechaza asimismo los recientes incidentes de uso excesivo de la fuerza y de otras violaciones de los derechos humanos por parte de los oficiales de las fuerzas públicas contra los manifestantes pacíficos que defienden las garantías de la población africana o afrodescendiente.
Entonces, aquí en específico en esta noticia, no basta que la Constitución como norma jurídica suprema establezca reglas de organización y derechos para los particulares, sino también tiene que haber medios para su correcta observancia y para su puntual cumplimiento. Se deben establecer órganos con la función de ejercicio de dicho control. Esto es decir, debe haber medios de control constitucional y órganos encargados de llevar a cabo a fin de que esto se cumpla el principio de supremacía constitucional. ¿Qué quiere decir? Que no nada más debe de estar la Constitución, debe de haber leyes, debe de haber mandamientos y ya están plasmados en la Constitución y ya, ¿no? Y de que nosotros debemos respetarlos, entonces, pero si violamos alguna de estas, pues hay prohibiciones de estos derechos, si se viola alguno de estos artículos de la Constitución, debe de haber los elementos y debe de haber los órganos encargados de sancionar todo eso y de velar de que se cumpla correctamente estos derechos fundamentales. Entonces, dentro de lo que es este control constitucional, tenemos el autocontrol y el heterocontrol. El autocontrol se refiere a que también los mismos órganos que controlan las leyes también se deben de controlar a ellos mismos. O sea, ellos mismos también deben de observar qué es lo que están violando. Y el heterocontrol, aquí en México el heterocontrol, por ejemplo, puede ser realizado por un órgano político, por un órgano jurisdiccional o por cualquier otro tipo de órganos. El órgano político, tenemos por ejemplo un conflicto entre poderes de un mismo estado. Entonces ahí el Senado es el que resuelve todo ese conflicto. O también en el juicio político también se debe resolver por el Estado. Esto está en el artículo 76, se menciona en el 109 y en el 110 de nuestra Constitución. El órgano jurisdiccional, tenemos el juicio de amparo, tenemos las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, los procesos jurisdiccionales, pero eso es en materia electoral. Todos esos se van a resolver por el Poder Judicial Federal y el control difuso también. Es a cargo de los jueces de los estados. O sea, aquí el Poder Judicial Federal va a resolver todo esto aquí en lo que es el gobierno de la República, pero en sus estados hay un control que se le denomina difuso, que es el que va a controlar cada estado. ¿Sí? Como se puede apreciar ahora en el heterocontrol, hay muchísimos procedimientos administrativos como jurisdiccionales, como existen también medios de control ya establecidos por la Constitución, a través de procedimientos ante varios órganos con fines diversos, ¿no? cuyos promovientes son distintos también. Algunos están más enfocados a la preservación de los derechos de los particulares, como por ejemplo amparos, quejas ante Comisión de Derechos Humanos, procedimientos electorales. En este caso, en la noticia esta que les conté hace unos momentos, en donde el Consejo de Derechos Humanos condena el racismo sistemático, ahí entra este control, es en el de la Comisión de los Derechos Humanos y cualquier otro órgano que están más enfocados a la preservación del orden constitucional en sí mismo,
o a mantener la esfera de competencia marcado por la propia Constitución entre poderes, entre entidades, federación, estado, municipio, Ciudad de México y así, entre otros, ¿no? La protección constitucional de los derechos fundamentales generalmente sería el juicio de amparo, el juicio de protección de los derechos político-electorales, el juicio de revisión, las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, que es las que le acabo de decir, también las facultades para investigar de hechos que se constituyen graves de violación a garantías individuales o violaciones del voto público, acciones de inconstitucionalidad. O sea, todos tenemos una protección que tal vez desconocemos muchos porque obviamente no nos hemos dado a la tarea de investigar, ¿verdad? Pero si pusiéramos más atención entre todas las noticias que hay, se han violado muchas de nuestras garantías de seguridad jurídica, de propiedad, de las que ahorita hablamos. Pero yo creo que en estos tiempos sí necesita haber un cambio para que se adecúen todos nuestros derechos y todo eso a los tiempos que ahora estamos viviendo, porque de otra manera nos vamos a quedar estancados en nuestras leyes y si así no tenemos ahorita un control totalmente de nuestros derechos, después pues ya va a ser ingobernable este país, ¿verdad? Pues es lo que quería yo comentarles. Espero se encuentren bien y les agradezco por su atención. Gracias.